Mi nombre es Julio Méndez Uriburu, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. En la siguiente presentación vamos a hablar de necrosis ósea vascular y osteoporosis transitoria de médula ósea en la cadera. Sin duda el avance logrado con las técnicas de resonancia magnética en la valoración de la articulación de la cadera han permitido aportar precozmente bases diagnósticas sólidas en la diferenciación de distintos procesos patológicos que afectan tanto a los componentes no óseos de la articulación como a los elementos óseos que la constituyen. Las principales células constituyentes de la cabeza femoral son células óseas, osteocitos, osteoclastos y osteoblastos, células hematopoyéticas y células grasas de la médula ósea. La formación de la imagen de resonancia magnética está fundamentalmente aportada por las células grasas de la médula ósea, ya que el calcio del hueso, al carecer de hidrógeno, no aporta señal. Recordamos que la irrigación arterial de la base de la cabeza femoral a nivel de la inserción capsular está aportada por un anillo arterial. La porción posterior de este anillo arterial está formada por una rama de la arteria circunfleja femoral interna y completan anteriormente la irrigación brazos de la arteria circunfleja femoral externa. Otros vasos, como la arteria glútea inferior, pueden contribuir a la formación del anillo recién descrito. Estas ramas arteriales penetran a través de la cápsula a la articulación de la cadera a través de la línea intertrocantérica en el contorno posterior de la cabeza femoral. La arteria del ligamento redondo aporta irrigación a una porción de la cabeza femoral vecina al área articular y proviene de una rama de la arteria obturatriz o de la circunfleja femoral interna. En la fosa intertrocantérica, las arterias circunflejas femorales externas e internas se anastomosan. En resonancia magnética, el edema de médula ósea es común en el curso evolutivo de distintas enfermedades, por lo cual tiende hoy a llamarse síndrome de edema de médula ósea a las imágenes que muestran un área difusa de alteración de la señal con baja intensidad en el T1 e hiperintensidad en el T2 y en las secuencias STIR. Suele asociarse a afección de la cabeza y el cuello femoral hasta la región intertrocanteria, con aumento del líquido intraarticular coxofemoral en muchas oportunidades. La evolución del edema de médula ósea puede determinar la existencia de una lesión irreversible, como sería el caso de la osteonecrosis, o bien una resolución ad integrum en el tiempo, cuadro que se denomina osteoporosis transitoria. La relación entre la osteonecrosis y el edema de médula ósea es controvertida, ya que no hay indicios concluyentes que puedan separarlas como entidades diferentes. Siguiendo la teoría de John Paul Jones, la causa fisiopatológica de ambas entidades es un evento isquémico agudo, como por ejemplo una trombosis con agregación de plaquetas y depósitos de fibrina, en un sector vascular intraóseo, lo cual condiciona coagulación intravascular de todo el segmento afectado, que incluye la microcirculación intraósea como los capilares y sinusoides venosos, los cuales progresan hasta una trombosis venosa generalizada. La trombosis se origina por la activación de la coagulación a través de uno o más factores de riesgo. Ante una isquemia transitoria con deficiencia de flujo sanguíneo, no se activaría la coagulación y sería una insuficiente causa para provocar necrosis irreversible de los osteocitos, pero, sin embargo, puede existir daño limitado, causando necrosis de algunas células de la médula ósea que, al ser limitadas, no provocan sintomatología y pasan desapercibidas. No obstante, los osteofitos permanecen viables o marginalmente viables a esta hipoxia transitoria y pueden eventualmente recuperar sus funciones metabólicas y superar el evento isquémico. La respuesta normal del organismo frente a una trombosis es la disolución del coágulo. Este fenómeno en la cadera provoca la lisis del mismo con reflujo sanguíneo arterial reactivo que produce aumento de la presión de la médula ósea y edema de médula ósea, pero sin necrosis celular significativa.
En pacientes con alteraciones que impiden la lisis del coágulo en forma completa, no hay reflujo y por lo tanto la isquemia se transforma en anoxia y la anoxia deriva en necrosis que causa un daño irreversible. También hay aumento de la presión ósea. Vamos a hablar ahora del cuadro reversible, que es la osteoporosis transitoria. Afecta generalmente a varones de edad media y a mujeres en el tercer trimestre de embarazo. El edema de médula ósea es consecuencia de un episodio isquémico y por lo tanto puede representar la fase inicial de una osteonecrosis, pero sin embargo la extensión de la osteoporosis transitoria es en general hacia toda la cabeza femoral y en la totalidad o parte del cuello de la cadera afectada y no solo en la región subcondral que suele involucrar a la necrosis avascular. La radiografía no es un método precoz para diagnóstico. Muestra disminución difusa de la densidad mineral ósea, lo cual se atribuye a la pérdida del contenido de hidroxiapatita, pero no hay una verdadera osteoporosis, ya que no hay disminución de la masa ósea. Tal vez la hipoxia o la hipertensión intraósea aumente la demanda de osteoblastos que rodean las trabéculas afectadas y estas estimulan la secreción de osteocitos. La resonancia magnética demuestra la extensión de la lesión, que es visible con un homogéneo incremento en la intensidad de señal en el T2 y en el STIR, con baja intensidad de señal también homogénea en el T1, sin que existan imágenes indicativas de lesión ósea irreversible ni deformidades de los contornos de la cabeza femoral. En este caso se puede observar en la cabeza femoral derecha los cambios recién mencionados. Generalmente se asocia a moderado o a importante incremento en la cantidad de líquido sinovial interarticular, que también puede ser causa de dolor. La lesión se resuelve con normalización de las imágenes en un tiempo no menor a los 3 meses y de alrededor de los 6 meses. Veamos ahora un par de casos de osteoporosis transitoria. Esta es una paciente en un postparto reciente. El útero todavía está aumentado de tamaño. Noten a la cabeza y el cuello femoral izquierdo con hiperintensidad de señal en la secuencia STIR y baja en el T1 con aumento del líquido articular. En proyección de perfil y axial, estas imágenes son del 3 de diciembre del 2004. En el control, en el mes de septiembre, 9 meses después, se ve normalidad de la señal tanto en el T1 como en STIR. Comparamos entonces secuencia T1, plano coronal, 3 de diciembre del 2004 al 1 de septiembre del 2005, donde ya hay curación sin secuelas en las imágenes. Vemos otro caso, este es un paciente varón de 39 años de edad, 2 de mayo del 2002, edema de médula ósea en cabeza femoral y cuello femoral izquierdo hasta región intratocanteria, con aumento de líquido articular. Plano axial, T2, donde se ve el líquido y el edema en la médula ósea de la cabeza y cuello femoral izquierdo. Control evolutivo, 17 de octubre del 2002, con desaparición de las imágenes de edema vista en el examen previo. También a modo de resumen, la comparación entre el 2 de mayo del 2002 y el 17 de octubre del mismo año, la evolución con la restitución de las imágenes a la normalidad, en este caso en secuencia STIR. Vamos a pasar entonces de la osteoporosis transitoria a la necrosis ósea. Cuando los mecanismos de lisis del coágulo intraóseo no son completos, no se produce por lo tanto la desorganización completa del coágulo, no hay reflujo vascular y por lo tanto la isquemia se traduce en anoxia y posteriormente en necrosis con marcado aumento de la presión ósea, lo que genera dolor la mayoría de las veces, completándose el cuadro con la necrosis ósea vascular que es irreversible. Una manera clásica de dividir a la necrosis ósea vascular de acuerdo a su causa es en traumática y no traumática.
Las traumáticas, por un compromiso arterial, ya sea por traumatismo con fracturas intracapsulares, luxaciones o fracturas con presión, o luxaciones congénitas, mientras que las no traumáticas generalmente suelen ser bilaterales y responden a distintas etiologías como embolias grasas, aumento de la presión intraósea, vasculitis, obstrucciones del drenaje venoso. Se describen asociadas con múltiples enfermedades, como por ejemplo anemia de célula falciforme, enfermedad de Gaucher, fenómenos disbáricos, hemoglobinopatías, obesidad, embarazos, lupus, el hipercortisolismo endógeno y exógeno, pancreatitis, insuficiencia renal, leucemia, linfoma, etcétera, etcétera. Veamos ahora la necrosis ósea vascular de origen no traumático. Suele afectar a personas jóvenes, en un promedio de 38 años, siendo solo el 20% mayor a los 50 años, frecuentemente es bilateral. En la macroscopía se reconoce un área gris blanquecina subcondral que está rodeada por un área perilesional congestiva de un color amarronado. Mostramos una comparación de una radiografía con una pieza anatómica de una necrosis ósea. En la disección de la pieza se reconoce el área gris blanquecina que recién mencionábamos, de localización subcondral, con el área congestiva que la rodea, que es de un color amarronado. Desde el punto de vista de la imagen podemos dividir en dos fases la necrosis ósea vascular. Uno es la interrupción del flujo sanguíneo y la fase 2, la de remodelación ósea. En primer término se produce alteración de la actividad metabólica celular que causa disfunción en el sistema enzimático con posterior ruptura del núcleo celular y finalmente muerte celular. La duración de la anoxia determina la gravedad del daño celular. Es así que en las primeras 6 a 12 horas, las primeras células en tener daño irreversible son las hematopoyéticas. Entre las 12 y 48 horas siguientes, los osteocitos. Y finalmente, entre el segundo y quinto día, las células grasas que conducen al infarto óseo irreversible. En cuanto a la cronología de la imagen, en principio hay una lesión subcondral avascular con reparación incompleta y reabsorción ósea marginal. Posteriormente, hay reabsorción de la lesión necrótica, la cual es incompleta. Hay incremento del líquido sinovial y en este último estadio, colapso articular. El diagnóstico radiológico es más difícil que el de resonancia magnética, sobre todo en tiempos precoces. Este es un paciente con necrosis ósea vascular en ambas caderas, una radiografía de frente, y se ve más fácilmente la lesión en el lado izquierdo, y en el lado derecho podría pasar desapercibida. La tomografía computada muestra la lesión en ambas cabezas femorales con más facilidad. Fíjense que ya es un grado más avanzado, donde se ve fractura subcondral en el lado derecho. Otro paciente, en este caso portador de leucemia, donde la comparación de la radiografía y la tomografía muestra con claridad la lesión ósea avascular en la cabeza femoral con colapso parcial y aumento de la densidad por muerte celular. El área necrótica se manifiesta hipointensa en todas las secuencias de resonancia magnética debido a la muerte de las células adiposas, que son las que en definitiva generan la imagen de resonancia con la proliferación de osteocitos. Por lo tanto, hay incremento de depósitos cálcicos y franca disminución del hidrógeno, por lo que la señal es baja en toda la secuencia. Sin duda, la resonancia magnética es el método de elección para el diagnóstico de necrosis ósea vascular y es más sensible que la tomografía computada y que la gamografía. La sensibilidad es de aproximadamente el 95% con una especificidad de aproximadamente el 90% para diferenciar entre necrosis de otras enfermedades. En este caso de un paciente portador de leucemia, fíjense que también podemos ver los cambios en la médula ósea en la diáfisis de los fémures. Se describe un signo patognomónico por resonancia magnética que es el denominado signo de la doble línea. Este consiste en un margen externo de baja señal
y un anillo interno de alta señal alrededor del foco necrótico en las secuencias que ponderan el T2 tisular. Histológicamente, la imagen hipointensa corresponde a la reparación entre el hueso isquémico y el hueso normal, dada fundamentalmente por fibrosis y esclerosis, mientras que el anillo de alta intensidad de señal representa el tejido fibrovascular dado por la hiperemia en esta área de transición. Asociado a estas imágenes se describe también la existencia habitual del edema trabecular y de hidroartrosis, lo cual puede estar en mayor o en menor cuantía, pero suele ser un hallazgo frecuente. En este caso es un paciente que tiene necrosis ósea vascular en ambas cabezas femorales, pero es claramente evidente el edema en la cabeza y en el cuello femoral izquierdo y también mayor hidroartrosis. Se han propuesto diferentes modelos de estadificación. Entre los más usuales, desde el punto de vista radiológico, es el de FICAT modificado por Arlett, que agrega estadios preclínicos y preradiológicos. La clasificación de FICAT y Arlett, además de otras clasificaciones, no tiene una correlación clara con factores pronósticos, por lo tanto son de difícil valoración para la planificación terapéutica. Un sistema de evaluación cuantitativa en el estadio de osteonecrosis fue desarrollado por la Universidad de Pensilvania en el año 79, con algunas modificaciones desde entonces. La misma describe la secuencia de cambios patológicos conocidos en la cabeza femoral o en la cabeza humeral que favorecen la segura cuantificación tanto en estadios precoces como en estadios tardíos, y se basa en radiografía, en tomografía y en resonancia magnética. La clasificación surgida de la Universidad de Pensilvania se conoce como de Steinberg. Se basa en la clasificación de FICAT, pero llevando de 4 a 6 los estadios, basándose fundamentalmente en los hallazgos radiológicos, de resonancia y de gamografía en estadios preradiográficos, calculando el porcentaje de afección de la cabeza femoral y de acuerdo a los mismos se establece 3 grados de distinta importancia. Grado leve, menor al 15% de afección, moderado entre el 15 y el 30 y grave en mayor al 30%. En su trabajo, Steinberg se basa en imágenes coronales y sagitales para poder tomar el porcentaje del área afectada. En este trabajo, Steinberg y colaboradores presentan 37 caderas estudiadas que correspondieron grado 1 a 22 de ellas, grado 2 a 11 y grado 3 a 4 de ellas. De sus observaciones concluyen que en lesiones menores o iguales al 30% de afección no hubo colapso. La mitad de las caderas colapsaron entre el 30 y el 40% de afección, mientras que en mayores o iguales a 40%, todas colapsaron. Y para ir terminando diría que creo que es fundamental reconocer inicialmente la necrosis ósea vascular mediante resonancia magnética. En un estudio de Van der Berg y colaboradores establecen parámetros para el diagnóstico tomando 3 variables visibles en la cabeza femoral, que ellos describen como presencia y longitud de líneas epifisarias hiperintensas, presencia, longitud y espesor de áreas subcondrales de baja señal y deformidades del contorno de la cabeza femoral. Y concluyen que imágenes de por lo menos 4 milímetros de espesor y o 12,5 milímetros de longitud evolucionan con mayor frecuencia a lesiones irreversibles, al igual que las caderas con deformidades del contorno epifisario severo. Por eso creo que es de mucha importancia en el diagnóstico imagenológico el conocimiento de estas dos entidades para poder tratar de discernir si en la evolución las imágenes que estamos viendo en un estadio precoz pueden llegar a terminar en un edema transitorio o bien en una necrosis ósea vascular, ya que el tratamiento y el pronóstico pueden ser diferentes. Y como imagen de fondo con este tranquilo atardecer en el dique Cadillal de Tucumán, les quiero agradecer la atención. Muchas gracias.